Son amigos nuevamente aquí con ustedes, saludándoles a la distancia. Espero que tengan que estén bien y que sean bendecidos grandemente. Hoy vamos a continuar con ese tema que vamos desarrollando. De hecho tenemos muchos temas en los cuales pues no hemos concluido ninguno. Y, y en cada vez nos quedamos como a las mitades. Bueno, no importa. Vamos a ir exponiendo detalles y pedazos, aunque sean pedazos de videos, para ir exponiendo verdades que pues no han salido, que no las han querido sacar, que la gran mayoría de las personas desconocen, y otros que las conocen, que no las quieren dar a conocer, y otros que, que las conocen y no las aceptan. Bueno, porque es un tema muy controversial, temas en los cuales se ponen a debatir muchas personas y al final no llegan a nada, solamente a querer imponer sus propios pensamientos. Yo lo hago con la intención de que se vaya dando a conocer todo lo que no se ha dado anteriormente. Bueno, hemos estado hablando sobre un tema que es muy controversial, que tiene potencial de herir muchos sentimientos, por lo cual hay muchos comentarios, ciertos comentarios que nos mandan y que definitivamente los entendemos porque no se espera otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está tal vez la persona con una mentalidad completamente abierta para preguntarse, ¿será que es verdad esto? ¿O cuánto de verdad tiene estas palabras que están diciendo? Muchas veces no se hace eso, sino solamente quiere volverse al mismo pensamiento anterior, a las creencias anteriores, sin abrir la mente para poder entender más cosas. El tema de los dos videos anteriores que subimos y que mostramos es sobre si, y que adentramos un poquito más en ellos, es sobre si el personaje llamado Yehoshua Minazrat tuvo un padre humano o no tuvo un padre humano y fue hijo del Espíritu Santo, como siempre se ha enseñado en todo el cristianismo. De hecho, mencionábamos que para poder entrar dentro de ese tema de si tuvo padre humano o no, era muy necesario estar hablando sobre el nacimiento virginal. Y sobre ese tema del nacimiento virginal estábamos comentando de que el nacimiento virginal es la base fundamental de todo el cristianismo. Porque no existe un cristiano que pueda negar el nacimiento virginal. Porque desde el momento que el cristiano niega el nacimiento virginal, deja de ser cristiano prácticamente, aunque se diga, pero es la base. Vamos, a grandes rasgos estoy diciendo esto. De ahí partimos, del nacimiento virginal partimos a si tuvo un padre o fue engendrado por el Espíritu Santo, como aparenta mostrar los evangelios sinópticos, y de lo cual vamos a estar hablando un poquito más de lo que ya hemos hablado, que hemos mostrado en los dos videos anteriores. Vamos a mostrar un poquito más evidencias de que en los mismos evangelios sinópticos, en esos mismos evangelios, nos muestran las creencias que se tenían en el tiempo cuando fueron escritos, de que el personaje Yehoshua Minazrat sí tuvo un padre humano, que tuvo un padre humano y que por tener el padre humano es la única garantía que le califica para ser Mesías. Si él no es un ser humano, porque obvio, si no
si no tiene un padre humano, obviamente que no es un ser humano, porque todo ser humano, vuelvo a repetirlo repetidamente, todo ser humano, para ser humano, necesita tener un padre y una madre humanos. Y desde el momento que una persona no tiene un padre humano y solamente tenga madre humana, ya no es humano. No sé, puede ser lo que tú quieras que sea, pero no va a ser humano. No es humano. ¿Por qué? Porque el bendito sea todopoderoso, el creador del universo, dejó una fórmula perfecta para que todo ser humano sea ser humano. Y es por medio de por medio del esperma y del óvulo, por medio de una relación que se tenga entre un hombre y una mujer. Solamente, no existe otra manera. Y no me digas que es por la inseminación artificial, porque de todas maneras va a haber un contacto de un esperma con un óvulo. Ese es otro rollo. Bueno, pero vamos a ver lo de los evangelios que nos enseñan muchas cosas. El tiempo no nos alcanza para explicar una historia que se fue marcando a través de miles de años y nunca la podemos explicar ni siquiera en 10 o 20 videos que se hicieran al respecto, porque la historia de 20 años no cabe ahí. Y siempre tendemos a estar hablando solamente lo más superficial, pero contundente para que las personas podamos todos entender y tener la creencia de cómo son realmente las cosas. Y hablar con más emet, con más verdad. ¿Sí? Ok. Estuvimos mencionando en los videos anteriores acerca de Rav Shaul o Pablo, conocido como Pablo. El apóstol Pablo menciona él en Romanos 1, del verso 3, 4 y todos esos versos que están ahí nos hablan acerca de la creencia que él tiene totalmente en que el personaje de Yehoshua Minazrat era hijo de David o descendiente de David por vía biológica. Y obviamente que lo hemos mencionado para todas aquellas personas que dicen, sí, era de la descendencia de David, pero por medio de su madre. Y eso es un total y completo error, porque no existe un solo texto que nos dé cuando menos un indicio de que Miriam o María fuera de la tribu de Yehudá. No la hay. No vamos a encontrar, no lo vas a encontrar. Y si tú lo encuentras y me dices que María es de la tribu de Judá, me lo das y yo me voy a retractar de mis palabras. Y públicamente lo haría. Pero no lo hay. Pero sí tenemos un indicio de que cuando menos posiblemente era de la tribu de Leví. Y tampoco existe un texto que diga que es de la tribu de Leví. Tampoco lo es. Pero entonces, ¿por qué decimos que tiene una posibilidad de que sea la tribu de Leví? Por el hecho de que es prima hermana de Elizabeth, la esposa del sumo sacerdote, ¿sí? Y ella es levita. El texto le dice, ella es de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví. Y si Miriam es su prima hermana, la posibilidad, sin afirmativo, sin afirmarlo, pero es posible más que sea de la tribu de Leví a que sea de Yehudá. Ok, entonces, si fuera, y como me he mencionado, y aún así si fuera de la tribu de Yehudá, Miriam, la madre nunca hereda monarquía. La madre nunca hereda tribu.
El único que puede heredar tribu y monarquía es el Padre. Esa es una fórmula estipulada por la misma Torá, como nos lo enseña desde desde el libro de Génesis incluso. El libro de Mateo, ¿sí? El libro de Mateo, en su capítulo 1, del 1 al 16, nos lo marca total y completamente, rotundamente, de la tribu que hereda el Padre. El capítulo 3 de Lucas, en donde nos habla acerca también de la genealogía de Yehoshua, también nos habla la misma fórmula. Y creo que hoy lo vamos a leer con la ayuda del Eterno, como lo he mencionado otras veces. Más adelante lo vamos a leer. Yo creo que hoy lo vamos a leer un poquito el libro del capítulo 1 de Mateo para entender esa fórmula. Y el capítulo 3 de Lucas también para poder entender esa fórmula. Y que si fuésemos más abiertos, entenderíamos de que ni siquiera necesitamos leer todos ellos, todos esos versos, porque solamente bastaría con leer el primer verso y ver el lineamiento que llevan los demás para saber qué es el lineamiento que debe de seguir y cómo es que si se hereda, el único que hereda es el padre y no la madre. Así que si Miriam fuese, de todas maneras no podría, porque la madre no hereda ni tribu ni monarquía. Y como el Mesías, una de las funciones del Mesías es precisamente ser el rey, el monarca, ¿sí? Debe de ser precisamente heredado por un padre, y ese padre es humano, y de esa manera es como compagina con todos los profetas que nos hablan del Mesías y de quién va a ser el Mesías, como lo mencionamos en los audios anteriores, los videos anteriores. Así que leemos el capítulo de Mateo. El capítulo de Mateo, perdón, vamos a ver, no sé ni dónde vamos a buscarlo, el libro de Mateo, ¿sí? El libro de Mateo, voy a poner aquí, empieza así diciendo, el libro de Mateo capítulo 1 dice, este es el libro del registro familiar. Este es el libro del registro familiar de Yehoshua, el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Y no importa la traducción que tengas, de todas maneras el contexto te va a estar siendo el mismo. ¿Sí? Va a ser el mismo, ya sea que te lo diga que es el de Jesús, el Cristo, el llamado el Mesías, pero te va a decir de todas maneras la misma fórmula. Y va a empezar allí a decir a partir del verso 2, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a sus 12 hijos. Y de sus 12 hijos de Yehudá, ¿sí? Yehudá engendró a Pérez, ¿sí? Y no voy a leerlo todo, pero si tú quieres ir leyendo, vas a ver que todos los textos te están diciendo el Padre engendró al Hijo, el Padre engendró al Hijo. Y si tú quieres ver, por ejemplo, a Pérez va a mencionarse a una mujer, y esa mujer que se va a mencionar que es Tamar, ¿sí? Y va a decir, y Yehudá engendró de Tamar a Pérez. Y cuando llegas más adelante, ¿sí? Que es bueno claramente que lo veamos también, cuando nos menciona a otra mujer que es en el verso 7 y nos dice Ishal
Y Shlomo engendró, perdón. No es allí, dice, ahí se me perdió ¿dónde está? No, está más arriba. Perdón, primero tengo a Ruth. En el verso 5 nos va a decir, Salmón engendró de Rahab. ¿Quién fue Rahab? Rahab no era del pueblo de Israel. Rahab no era del pueblo de Israel. Tamar no era del pueblo de Israel. Tamar era Canaán, ¿sí? Y Rahab no era del pueblo de Israel. Rahab fue la mujer que se encontraba en Jericó cuando Josué fue a entrar y mandó los espías. Y dice, y Salmón engendró de Rahab a Boaz. A Boaz. Y Boaz sigue siendo el que está siendo, no porque Rahab le heredó la tribu a Boaz, ahora Boaz tiene tribu. No, porque Rahab no tiene tribu, la mujer no hereda tribu. Y dice, engendró a Boaz. ¿Y Boaz engendró de quién? De Ruth, la moabita. De Ruth la moabita. Ruth era de la tribu de las 12 tribus. No. Entonces Ruth no hereda tribu. Quien hereda la tribu va a ser Boaz, que por el medio de el vientre de Ruth va a engendrar ¿a quién? A Obed. A Obed. Y Obed sigue teniendo tribu. ¿Por qué? Porque es el padre el que hereda la tribu y la monarquía. Así que tenemos a ellos, a estas personas que nos menciona aquí en esa misma fórmula. Pero ojo, que lo que estoy diciendo es que vean la fórmula. El padre engendra al hijo. El padre engendra al hijo. Y cuando hay una mujer que no es del pueblo de Israel, se menciona para decir, como el caso de Tamara, o con el caso de Rahab o de Ruth, que como dice, y Boaz, y como dice así claramente, y Boaz engendró de Ruth a Obed. Esas palabras, esa fórmula así perfecta, ese más, o lo que tú quieras decirle, esa fórmula está diseñada. Y entonces te invito a que nos vamos hasta el verso 16 o desde el 15 para llevarle un poquito la secuencia que llevan, ¿sí? Y bueno, y te voy a decir todavía algo más. Por ejemplo, bueno, voy a ir ahí el 15. Dice, Elihud engendró a Eleazar, o sea, la misma fórmula como llevan, ¿no? Y Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob, ¿sí? Y Jacob engendró a Joseph. Y aquí la fórmula cuando entra una mujer. Y Joseph, ¿sí? Que estaba casado con Miriam, la fórmula debería de haber dicho más claro. Y Joseph, así como dijo con Ruth, ¿sí? O con Rahab, ¿sí? Como dice, y Boaz engendró de Ruth a Obed, así aquí debería decir, y Joseph engendró de Miriam a Yehoshua. Es lo más correcto, porque la fórmula sí va dada en todo aquello. Sin embargo, aquí en estos, a partir del verso 16, es un texto que está interpolado y que le sacaron su contenido y pusieron otra cosa que no existe, que nunca existió, y ese texto fue quitado. Desde el verso 16 fue manipulado, todo el verso 16, este verso 18 hasta el 25,
es unos textos que fueron manipulados por la mano mentirosa, por la pluma mentirosa que quiso quitar la verdad para poner una verdad inculcada y con otro sentido para darle veracidad a la verdad que ellos querían imponer. Una mentira vestida de verdad. Eso es lo que pasa ahí con estos textos. Y ojo que hay quienes lo puedan, lo avalan en todo aquello. De hecho, hablando del Evangelio de Mateo, se dicen los grandes historiadores y los grandes exégetas que el capítulo 1 y 2 ni siquiera existían, sino que fueron agregados esos dos capítulos. Fueron agregados. Incluso para conocer esto es muy importante que uno se meta a averiguar qué cosa es lo que tiene en las manos la Iglesia Católica, cómo es que se maneja el cristianismo, cómo es lo que se enseña allí mismo. Y están esos padres de la Iglesia y está un testimonio de Eusebio y de Papías. Ellos dan testimonio de que en el Evangelio de Mateo, el Mateo original, que ellos tuvieron el privilegio, podemos decirlo así, de leerlos en su estado original, ¿sí? No existían esos dos capítulos y que esos dos capítulos fueron agregados, el 1 y el 2. ¿Para qué? Para hacer creer a las personas los pensamientos que ya se estaban desarrollando a partir del siglo 2, 3 y 4. Hay que entender eso. Hay que darle y saber para que pueda tener, que pueda encajar ese engrane con las enseñanzas que dan los profetas. Porque si el personaje Yahushua, y ojo que no estoy hablando de Jesús, porque Jesús es otro, ya como lo dije muchas veces, Jesús es un invento del ya mucho después. Yo estoy en el siglo I con el personaje histórico, el que realmente nació de una madre y de un padre, y el cual fue circuncidado realmente. Jesús no fue circuncidado. Aunque me digas, hablamos de la misma persona. No, porque Jesús fue inventado después, con las cosas que hizo el personaje histórico. Entonces yo no, es que lo era, es que tú lo dices en hebreo y este es en griego, Jesús es en griego. No, por favor, hay que ser más congruentes con todo esto. Sí se cree que el personaje Jesús es el mismo personaje hebreo, pero con otras cosas diferentes. Entonces hay que ser congruentes. Si queremos tener un poquito más de veracidad en todas las cosas, tenemos que enseñarnos a separar todos y cada uno. Y no porque yo cuando me digas de Jesús no entienda y que me digas, y Jesús fue circuncidado al 8º día y ta. Yo sé que no es Jesús, pero que me dices que es el mismo personaje de Yehoshua. O sea, lo podemos entender. Y cuando yo te digo esto también de Yehoshua Minatzrat y que fue ese, y tú lo apliques a Jesús, también lo vas a entender y de esa manera. Pero es importante que quitemos esas vestiduras y que separemos que cuando hablamos del personaje Yehoshua Minatzrat, estamos hablando del personaje verdadero. Y que cuando se habla del personaje Jesús, están hablando de un personaje falso. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, enseñémonos a hacer esa diferencia en lo que es Yehoshua y en lo que es Jesús. No son los mismos, porque uno está montado en el otro. Entonces vamos a hacerlos en el verdadero, y ahí es donde hablamos, ¿sí? Ahí es donde entonces hablamos. Entonces, ¿tuvo padre? ¿Qué nos está diciendo el libro de Mateo? El libro de Mateo nos está enseñando una fórmula que no tendría ningún sentido
que el verso 1 de Mateo nos esté hablando de la genealogía de ese personaje llamado el Mashiach, ese personaje Yehoshua Minazrat, que dice que es descendiente de Abraham y de David, y de esa genealogía, como lo va marcando, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, no tendría sentido. ¿Para qué nos va el escritor de Mateo mandarnos 16 versos, gastar la tinta en 16 versos, para al final llegar en el verso 16 y decirte que no? Perdón, no estoy hablando de Joshua, estoy hablando de José, porque ahí llega hasta José, hasta Joseph, esa misma secuencia de padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, hasta Joseph. Pero de ahí ya no, ahí se corta, porque ya no, Joseph no es el padre. Entonces, ¿cuál fue el sentido del escritor de Mateo de estarte dando una genealogía de Joseph si al final te va a decir que Joseph no es el padre de Yehoshua? ¿Y por qué al principio te está diciendo, esta es la genealogía de Yehoshua? Y si te va a decir en el verso 16, no, perdón, me equivoqué, no es la genealogía de Yehoshua, es de José, pero José no es su papá. Por favor, ¿habrá un momento que pueda haber lucidez en la mente? En la mente, y entender entender que los textos fueron manipulados, que a partir del verso 16 es manipulado hasta el 25, donde te empieza a decir, y el nacimiento de Jesús fue así, estando o sea, cosas que son incongruentes también y que no tienen una verdad básica, porque falta el tiempo, pero podemos mostrarlo de que para ello es necesario conocer lo que es una boda judía, lo que es el Erusim, el Nusim, sí, saber todo eso, saber quién es un alma, todos los tipos de virginidad que se manejan dentro de la cultura judía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Lucas y vamos, ojo, que el libro de Mateo te está diciendo, esta es la genealogía de Yehoshua, hijo de Abraham, hijo de David. Y luego, dices que tenemos que tener 2 testigos. Entonces, el libro de Lucas nos va a decir también algo tanto parecido. ¿Cómo nos va a decir el libro de Lucas en el capítulo 3? Me parece que es el 3. El 3. Un segundo. ¿Dónde estás? Es que estoy en Juan, perdón. Un segundo, porque me borré mi nota que tengo aquí, la cual me estoy guiándome para seguir con este tema, para no brincarme muy para aquí para allá. Lucas, está Lucas acá atrás. Lucas, el capítulo 3. ¿Qué es lo que nos está diciendo Lucas acerca del nacimiento de el registro de familiar? Dice, el registro de la familia real de Yehoshua. Dice el verso 23 del capítulo 3 de Lucas. Y Yehoshua, y léelo en la traducción que quieras, de todas maneras te va a decir al final lo que te voy a decir. Y Yehoshua mismo, al comenzar su servicio, su abodá, ¿sí? Tenía como 30 años. El hijo de Joseph, ¿sí? El hijo de Joseph, hijo de Eli. Eso es otro tema. Allá nos decía que Jacob, aquí dice que Eli, pero es otro tema que es explicable, pero no me voy a entretener en estarlo diciendo.
Pero también este escritor de Lucas nos va a estar llevando la misma fórmula que está llevando el libro de Mateo, en decir el Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo, que la que te quiero, que te quedes bien con ella en esta noche, en esta cabeza. ¿Sí? Dice, tiene como 30 años el hijo, Yehoshua, el hijo de Yosef, y Yosef, hijo de Elí, hijo de Matán, hijo de Leví, hijo de Malquí, hijo de Yaní, hijo de Yosef, hijo de Matillahu, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Yesli, hijo de Nagui, hijo de Matillahu, hijo de Shimi, hijo de Yosef, y vete, y te va a llevar hasta Adán. Hasta Adán. O sea, la misma fórmula. ¿Por qué? Porque el que hereda la tribu es el padre. Quítate la idea de que también la madre hereda. No es la madre la que hereda. La madre, no que las hijas de Zelofab y que todo ese rollo que se saca ahí, que también ellas heredaron tierra y todo eso, es otro contexto. En la monarquía, en la tribu, las que heredan es el padre siempre, siempre, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, hay otro pensamiento que se dice, que es el vientre materno el que da la judeidad, no es el padre. Es un pensamiento, es una enseñanza que se vino enseñándose a partir de, no desde que se escribió la Torá, porque como estamos viendo en Mateo, o como vemos en todos estos, no es la madre, en realidad toraicamente no es la mamá la que hereda la judeidad. Discúlpenme que diga, porque en el judaísmo ortodoxo, en el Talmud lo enseña que la mamá es la única que hereda judía. Si eres hijo de mamá judía, eres judío. Si eres hijo de papá, eres dudosamente judío. Perdón, pero eso no es la Torá. La Torá no nos enseña eso, porque dice claramente, y como leímos en el libro de Mateo que estábamos leyendo, ¿sí? Que leímos como, por ejemplo, ¿de dónde nació Pérez y Sera? ¿De qué vientre nació? De Mara, ¿sí? ¿De dónde? De Tamara. Ahora, ¿Tamara era del pueblo, de la tribu, de las tribus? No era de las tribus. Tamara era cananea. Ahora, dime entonces, Serac y Pérez, ¿no fueron ellos del pueblo? ¿No fueron, por así decirlo, judíos? Claro que fueron judíos, pero son por el padre. Ahora, si brincamos allá a Rahab, ¿acaso Rahab tenía una pizca de judía? No, nada. El que era judío, en el caso de Rahab, era Salmón y Rahab, Boaz. Y Boaz, que nace de Rahab, él entonces, porque Rahab no era del pueblo, ¿acaso no fue ya judío? Fue 100% judío. Sí, hablando así en el término judío, que todavía no existía el judaísmo, bueno, pero hablándolo así para llevar la línea. Y luego a Ruth la Moabita. ¿Acaso Ruth la Moabita era? Pero es que ella se convirtió y No, no va por ahí todo ese rollo. Porque es el padre el que hereda. Eso es la realidad. Hay que ser congruentes con todo ello. Entonces, tuvo no padre humano. Hemos leído ahorita 2 textos
digamos muchos textos. Leímos a Mateo y leímos a Lucas. Y en los dos nos están diciendo que el personaje Yehoshua tuvo un padre humano y es de la descendencia de David, de la tribu de Yehudá, porque el único que es de la tribu de Yehudá es Joseph y no Miriam. Joseph es el que es de la tribu de Yehudá y los textos lo avalan completamente. Y hay muchos textos que no me voy a entretener en decirlos, pero Joseph es el que es de la tribu de Judá. Entonces, cuando nosotros encuadramos perfectamente a Yehoshua ben Nazrat, hijo de Joseph, entonces él sí califica para ser el Mesías. Porque entonces es de la descendencia de Yehudá, como dicen todos los profetas. Y entonces sí, lo que nos enseñan las profetas, lo que nos va enseñando la Torah, entonces sí tiene validez. Pero cuando dices que Jesús es hijo del Espíritu Santo, no entra ninguno de ellos. Por consiguiente, ese Jesús es un falso. No tiene ninguna validez. Porque siempre va a estar Yehoshua ben Nazrat, hijo de Joseph, y va a estar Jesús, hijo del Espíritu Santo. Y eso sí, no tiene ni una validez en toda la Torah y en el Tanaj. Tiene la validez en la creencia que todas las naciones, ¿sí?, con los pensamientos helenistas, con las enseñanzas paganas, tiene sentido allí en el paganismo, porque en el paganismo sí se acostumbra que los dioses tengan hijos con las humanas o los humanos con las diosas, solamente en el paganismo. Y desde el momento que tú sigas creyendo eso completamente, estás dándole la fuerza más a creer en el paganismo que en lo que enseña la verdadera Torah, lo que enseña el verdadero Tanaj, lo que enseñan los verdaderos profetas. Entonces hay que ser, como se dice, hay que tener, como se dice, como dijera la palabra, congruencia, y hay que abrir nuestra mente para que los engranes engranen, ¿sí?, para que los textos machen unos con otros. Así que después de estarte presentando una genealogía que acredita a Yehoshua, ¿sí?, como descendiente de David, solamente con estos dos textos, con estos dos evangelios, Mateo y Lucas, sin igual que ni siquiera hemos mencionado ahora en el día de hoy a Romanos, y que ojo, que Romanos fue escrito por Pablo, y que Pablo ya era una persona grande, viejito se puede decir, según los grandes historiadores, ya estaba en sus etapas ya de ancianidad, no sé, de grande, y todavía su creencia de él total y completamente es que Yehoshua ben Nazrat era hijo y descendiente de David según la carne, como él lo dice en los Romanos, porque cuando escribe los Romanos, él ya está en una edad muy grande, ¿sí? Y precisamente por eso se los dice a los romanos, porque los romanos ya están metiéndose en la cabeza de que hay la posibilidad de que sea hijo de Dios. Y por eso les dice, y empieza, y es precisamente el capítulo 1, el que le está diciendo precisamente el capítulo 1, Romanos, y empieza con esa, como diciéndoles, no, toda mi vida lo he sabido, toda mi vida he sabido que Él es descendiente de David. ¿Por qué están hablando eso? Como los escritores del libro de Mateo y de Lucas. Por eso están dando la genealogía. ¿Por qué razón no encontramos y no vas a encontrar tú ni un solo texto en el libro de Marcos que mencione el nacimiento de Yehoshua? Ni uno.
porque él cuando se escribió no era necesario, porque las mentes no tenían esos problemas. Dentro de toda la sociedad en ese tiempo, cuando escribe Marcos, no existe el problema, porque todos saben que Yehoshua es hijo de Miriam y de Joseph. No hay necesidad. ¿A quién le explico lo que no está corriendo en el camino? Pero ¿qué viene después? Después viene Lucas, después de Marcos. Y ya cuando Lucas ya empieza, y por eso Lucas el capítulo 1 empieza a diciéndonos de esa manera. Sí, de esa manera como empieza diciendo ahí Lucas. Sí, el capítulo 1. Y yo creo que los capítulos 1 son lo que te están enseñando y diciendo prácticamente el contexto de lo que te va a estar hablando después. Para ti, honorable amante de Dios. No es cualquier persona, ¿verdad? Y puesto que muchos, o sea, aquí entendemos muchas cosas. Primeramente, que no es Lucas el que está hablando, que fue a una escuela, tal vez un escritor, un discípulo de discípulos, alguien por allá, que quién sabe quién haya sido el que escribió el libro de Lucas. Puesto que muchos, y muchos son, muchos, no es una, hay mucho pensamiento corriendo en la calle. Puesto que muchos han decidido reunir los relatos históricos, relatos históricos, ya, porque no es aquel personaje que estuvo ahí viendo ellos directamente, dice, han decidido reunir los relatos históricos acerca de las cosas que se han cumplido entre nosotros y que nos han sido preservadas y transmitidas oralmente. ¿Verdad que no es el escritor de Lucas? No fue Lucas el escritor, perdón. Y que han sido, dice, que transmitidas oralmente por los que desde el principio fueron testigos oculares. Fueron testigos oculares y maestros de la Torá. Obviamente, él no es el personaje que anduvo con Yehoshua min Nazrat. Es un discípulo de discípulos. No sabemos qué generación, pero está lejos de ser el mismo Lucas. Amigos, si quieres estar encontrando y sirviendo al Dios de Israel realmente, preocúpate un poco más entonces por adentrarte en las raíces. Procúrate un poco más en descubrir esas verdades que están ocultas ahí y no creer solamente en traducciones que fueron manipuladas unas tras otras. Y aún así, la más correcta que encontremos, hay el riesgo de que tenga sus detalles equivocados, ¿sí? Y te voy a dar un ejemplo, si me lo permites. Voy a dar un ejemplo de por qué digo que cuando los que van traduciendo no traducen ya y se encierran un montón de errores, ¿sí? El relato de lo que se conoce como el Nuevo Testamento y que sabemos que tiene su origen en la Torá, en Bereshit, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo por ejemplo, vamos a encontrar unas, podemos encontrar errores de traducción del escritor, por ejemplo, de Hechos, porque vamos a hablar de Hechos y cuando dice mucha gente, es que lo que dice Hechos es lo que yo sigo al pie de la letra, porque lo que dicen los Hechos son los que hicieron todos los apóstoles y yo quiero seguirlos a ellos porque son hombres. No se duda de la santidad de las personas, pero veas, lee Hechos 7 y específicamente el verso 15, ¿sí? Específicamente el verso 15. Sí, lo voy a leer. Me dan el permiso. Voy igual a leerlo, Hechos
Hechos 15, ¿dónde estará por aquí Hechos? Hechos 15. Ahorita, un segundo. Hechos 7, verso 15. Aquí está. Sí. Hechos 7, verso 15 dice, así descendió Jacob a Egipto. Vean esto, por ejemplo. Esto está en Hechos. Cuando está aquella, aquella narración que está haciendo Esteban antes de morir y que va narrando prácticamente para que vean que su testimonio es verdadero y lo que está hablando. Sin embargo, no voy a decir que Esteban se equivocó en lo que está narrando, sino la persona cuando tradujo o el traductor confundió o no sabemos, pero el hecho es que se encuentran unos errores aquí que le podemos llamar errores de traducción, ¿sí? Porque Hechos 7:15 dice, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres. Pero deja ver, estoy bien. Ay, perdón, estoy en Hechos, sí. Hechos 5, sí. Dice, y fueron trasladados a Sichem. Fueron trasladados a Sichem. También a Sichem lo traducen como Shechem. ¿Sí? A Sichem. Y puestos en el sepulcro que Abraham por precio de plata compró a los hijos de Hamor en Sichem. ¿Dónde compró Abraham el sepulcro? En Sichem, dice Hechos. Sin embargo, no es así lo que dice el libro de Bereshit cuando Abraham compró precisamente ese sepulcro. Porque el sepulcro que está hablando es el sepulcro que Abraham compró en la cueva Macpela. La cueva Macpela. Y la cueva Macpela no se la compró a Hamor, se la compró a Efrón. Y no fue en Sichem. ¿Sí? Abraham había comprado ese sepulcro ahí en Sichem, dice, pero no fue en Sichem, fue en Hebrón. ¿Dónde se encuentra hasta el día de hoy la cueva Macpela? En Hebrón. ¿Sí? Y la compró ahí, por eso dice, a precio de plata. Carísima se la compró a Efrón. Esa cueva especial, en donde en esa cueva fueron sepultados tanto Abraham, como Isaac, como Jacob, como Sara, como Ribca y como Lea. Los tres grandes patriarcas ahí fueron sepultados, pero en la cueva Macpela, no en Shechem. ¿Quién fue el que compró en Shechem? Fue Jacob. Jacob sí compró una tierra ahí en Shechem y se las compró precisamente a Hamor. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando entonces? ¿Qué es lo que estamos mirando? Y además, si tú sigues leyendo, y de hecho vamos a leerlo para completar un poquito más, dice, y fueron trasladados a Sichem y puestos en el sepulcro que Abraham por precio de plata compró a los hijos de Hamor en Sichem. Sí, entonces, también vamos a seguir leyendo y no quiero seguir leyendo ya porque se nos va yendo el tiempo. Pero nos va a decir que Abraham, obviamente compra a Efrón y no fue a Hamor. Y quien compró a Hamor fue Jacob, ¿sí? Y será que el escritor confundió a Efrón con Hamor, o el que le estaba dictando se equivocó y le dijo uno por otro. Y Jacob habría sido sepultado en Sichem. No fue en Sichem. Jacob fue sepultado en Hebrón.
Y está diciendo ahí que fue sepultado en Siquem. Jacob no fue sepultado en Siquem, fue en Hebrón. Son errores. ¿Por qué menciono esto? Porque vas a encontrarte muchísimos errores si tú no te abres para entender que son errores y que entonces esos errores te llevan a unos pensamientos muy fuera de las enseñanzas de la Torah verdadera. Te van a estar enseñando otras cosas, así como fue el caso de si tu padre o no tuvo. Obviamente que esos textos son manipulados como muchísimos otros para enseñar, y fue implantado incluso el tema del nacimiento virginal para poder tener validez las enseñanzas que estaban dando. Amigos, sé que todos esos temas son muy controversiales. Hay mucha, pero muchísima tela de donde cortar, pero no alcanza el tiempo. No alcanza. Yo al menos no lo tengo el tiempo para estar explicando, y por eso de pronto quisiera transmitir más cosas y como el tiempo tan corto, pues no lo puedo hacerlo. Pero quisiera transmitir más de tanta tela que hay donde cortar para poder entender y mostrar que esas enseñanzas que fueron dadas de que Yehoshua fue hijo de la Ruach Kodesh, no es así. No es la cultura hebrea, no es el judaísmo. Y Yehoshua fue un judío. Sus padres fueron judíos. Yehoshua estudió Torah. Yehoshua aprendió Torah. Yehoshua enseñó Torah. Entonces, no es así con el personaje inventado llamado Jesús. Jesús es otro rollo. Jesús es un personaje implantado, el cual tiene sus bases en su nacimiento, que es hijo de Dios, del Espíritu Santo, y que de por sí él ya es preexistente desde antes de la creación del mundo. El personaje, no el título. Lo que sí ha sido desde la preexistencia es el título de Mashiach, no el personaje. Por favor, hay que entender, hay que ser congruentes, hay que ser honestos con nosotros mismos, contigo y con cada uno. Te invito a que sigas. Voy a seguir hablando un poco más de todo esto y de este tema precisamente de si tu padre o no tu padre, porque hay muchísimas cosas que estar hablándolos, porque es un tema impresionantemente grande. Y no solo eso, de todo lo que le envuelve a este gran personaje llamado Yahushua ben Ezrat, que nos incumben y que fueron, yo le llamo que fueron secuestrados tanto su conocimiento como su personalidad, como sus atributos y como todas las cosas para montárselas a otra persona, a otro personaje que no era él. ¿Sí? Entonces, si te parece esta información un poquito interesante, dámele un like a mi canal. Suscríbete a mi canal, comparte esta enseñanza, porque yo creo que es necesario que estas enseñanzas se vayan dando a más y más personas, porque el tiempo está cerca, claramente. El tiempo de toda esta redención ya está, amigos. Vamos a poner un poquito más, un granito de arena cada quien. Comparte el video, ayúdame con eso. Dale un like también para que se pueda ir a más personas. Suscríbete para que podamos compartirlo con más personas. Es algo que no cuesta, pero que sí yo lo pido cuando no por ganar popularidad. Mi intención es ganar popularidad. Mi intención es que pudiésemos entender todos estos conceptos desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva que enseña el Tanakh, desde la perspectiva que se enseña dentro de la cultura hebrea, desde la perspectiva
de usar unos lentes que nos enseñen el pensamiento hebreo judío. Que tengas todo lo mejor. Y si alguna de mis palabras fueron duras y te lastimo, desde ya te pido disculpas, porque no es mi intención. Sé que este tema son rasposos y que puede maltratar, pero no es la intención. Pero es necesario decirlos y decirlos más directamente porque se tienen que decir ya. No se puede estar usando el paño tibio, dándole vueltas y vueltas para poder decir algo. Tenemos que decirlo ya. Ya no hay tiempo para estarle dando vueltas. Tenemos que decir las cosas más directas. Que tengan todo lo mejor y shalom.